Buenos días. De parte de la dirección de la Facultad de Artes Visuales y de la Asociación de la Facultad de Artes Visuales de la Estudiantes de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida. Nos convoca APROX, nuestro sexto conversatorio acerca de prácticas artísticas contemporáneas, que tiene como finalidad pues que circule el conocimiento, que circulen los artistas, que circule la información que a veces no se da porque no hay un debate. En este caso pues el espacio se abre para ese debate, ¿no? Estamos muy contentos porque tenemos a dos personas muy queridas, dos artistas, y bueno, el maestro Rubio, que ahora va a ser moderador, pero Iván Manríquez, que es egresado de la licenciatura en lenguaje y producción audiovisual. Creo que ahora han sido puros egresados de camarógrafo, bueno, de lenguaje y producción audiovisual. Recién, ¿cuánto hace que te graduaste? ¿Unos qué? Pues ya tiene 2011 salí, En 2011 un ratito. Egresó. Propositivo, inquieto, y bueno, muy querido porque es interdisciplinario y es desde casa, ¿no? Bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. Y muchas gracias al profesor Rubio, querido profesor Rubio, por haber aceptado moderar esta mesa. Bueno, los dejo con el maestro Rubio. Bueno, pues muy contento, muy agradecido por la invitación. Yo, para dar una breve presentación, introducción para la plática, para dejar que Iván nos platique sobre su trabajo. Pues ya como mencionaban, Iván es egresado de aquí del plan anterior, ¿no? Y bueno, destaca que es fotógrafo, productor audiovisual y además le entra a la producción en medios digitales interactivos. Yo puedo mencionar que personalmente tengo un gusto por su trabajo, en el sentido que siento que mucho de lo que se realiza en la localidad tiene que ver con lo urbano. Pareciera que muchos de los que estudiamos o trabajamos aquí en Monterrey en el área de lo artístico tenemos un vínculo con la ciudad que es palpable, y en el trabajo de Iván me parece que muchas de sus obras que yo he alcanzado a observar también revelan esa aproximación con la ciudad, pero desde una mirada muy particular, y además desde la posibilidad de no tener la limitación de un solo medio, sino hasta de mezclarlos y trabajar de ida y de regreso, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues quisiera hacer las palabras a Iván y que nos platique sobre su chamba. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, también a Marcela, a Isa, también ahí por estar al pendiente. Y bueno, quedamos un poco lejos por cuestiones técnicas, pero pues aquí vamos a seguir. Sí, pues me gustaría comenzar con algunos proyectos que traigo por aquí. Y básicamente, bueno, mi trabajo parte de la fotografía, ¿no? Siempre hay un vínculo muy directo, ya sea, a veces me funciona nada más como documental, a veces estas mismas imágenes las intervengo, ¿no? Pero siempre estoy como explorando. Bueno, en este caso es una serie o un proyecto que comenzó en la ciudad de La Paz, ¿sí? Después de haber pasado por un huracán, que fue el huracán Odil, por ahí de 2014. Me interesaba generar un registro, ¿no? Después de toda la situación, y lo que me interesaba mucho era como pues capturar de pronto como estado vulnerable, ¿no? Después de un fenómeno meteorológico. Y bueno, lo que encontré fueron estos como letreros, ¿no? Que quedaban descompuestos. Y regresando también acá a Monterrey, pues me di cuenta que muchos de estos también se descomponían simplemente por cuestión del paso del tiempo o por algunos desperfectos que surgían, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que empecé a hacer este registro, ¿no? Que lo llamé Después del huracán. También justamente me interesaba como
de pronto plasmar un escenario como postcapitalista, ¿no? De pronto como estos marcas sin marcas o lugares como abandonados también, que se referían totalmente al comercio. Y bueno, de día también empecé como a registrar este tipo de, pues como de vestigios, ¿no? Ahí pues es un letrero del Oxxo que se cayó cuando pasó el huracán, un McDonald's, ¿no? Que el letrero está totalmente caído. Y pues también el fenómeno del Blockbuster me interesó mucho, ¿no? Muchos Blockbuster que ahora los están convirtiendo en farmacias Benavides, bueno, al menos aquí en la ciudad, ¿no? Pero pues por ahí tengo también registro de este. Y bueno, también a la par empecé a realizar algunos videos, ¿no? Donde también me interesaba como este desperfecto, el parpadeo de algunos letreros por ahí que me encontraba, ¿no? Y era un poco para reafirmar esta idea de un estado como descompuesto, fallido, ¿no? Muchos de esos son videos muy cortitos que en realidad terminaron como en un GIF o en un loop, ¿no? Que nada más estaban constantemente como parpadeando. Este es otro. Y pues no sé, o sea, de pronto me tenía que salir pues prácticamente a la madrugada, ¿no? Para hacer algunos de estos videos. Tengo entendido que, bueno, ya después tuve entendido que no era como posible registrar los bancos de esta manera, ¿no? Una cosa así, pero pues ni en cuenta. Después llegó un policía y pues volteamos la cámara y ya, ¿no? Pero pues ya después me enteré que no, se supone que no se puede registrar los bancos. Bueno, este es un proyecto que comencé en 2012, en donde empecé a registrar o a documentar el cambio del alumbrado público, ¿no? A partir de 2010, en algunas ciudades del mundo, bueno, en Monterrey fue a partir como del 2011-12, se empezaron a cambiar las luces incandescentes, ¿no? Que tenían esta coloración amarilla, por ahora unas luminarias con tecnología LED y pues con una pues cualidad blanca, ¿no? Y bueno, el supuesto o el gobierno decía que utilizando este tipo de luz se lograban reducir los índices de delincuencia, aumentar la sensación de seguridad, etcétera, ¿no? Pues eso no ocurría, ¿no? No bajaban los índices de delincuencia, no aumentaba la sensación de seguridad, ¿no? Quizás en un ambiente controlado, en tu casa o algo podría pasar, pero pues en la calle es como difícil. ¿Robaron menos? A lo mejor, pues, índices de delincuencia de ellos. Pues no, la bronca también fue luego que estas luces se empezaban a descomponer mucho y requerían más mantenimiento porque no cambiaban como la instalación eléctrica, sino que nada más ponían el foco, ¿no? Entonces, este foco pues no tenía las mismas características y se empezaba como a descomponer. Y bueno, luego este trabajo todavía lo sigo, digo todavía 2016, parte de este año he registrado algunos espacios, ¿no? Han ido cambiando. Yo vivo, por ejemplo, cerca de la colonia Terminal, por ahí por Félix U. Gómez, ¿no? Y algunos de estos espacios que antes estaban amarillos o ya empezaban a verse blancos, empezó la construcción del metro, ¿no? Y también hay como cierto deterioro, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de las obras públicas, ¿no? Esto también, cómo estaba antes. Me interesa como mucho esa idea del antes y el después, ¿no? Cómo han cambiado estos espacios. Y bueno, ahí por ejemplo mandaron a poner una pared de este lado para también obstruir como el paso peatón, etcétera, ¿no? Y bueno, también empecé con esta idea de los videos que vimos anteriormente, ¿no? Como con la idea de lo fallido, de lo que está descompuesto. Empecé también a hacer este tipo de videos, pues donde observaba que las luces se descomponían. Era como, en vez de generar más seguridad, pues genera menos seguridad. Y bueno, este es un proyecto de los más pues amplios que he desarrollado. También por ahí empecé a hacer este tipo de registros, ¿no? Donde pues iba en el coche grabando. Y me encontré, por ejemplo, en este caso era una línea de más de 15 cuadras, ¿no? Que estaban descompuestas. Entonces también este como recorrido, ¿no? Como especie de túnel, pues de pronto resulta interesante. ¿Cómo
Sí, había dentro del carro. Y el vidrio bien limpio, me imagino. Pues sí, más o menos limpio. Hice como apoyo con una chamarra, o sea, la atoré prácticamente. Y pues íbamos con las luces apagadas también. Y estaba bien chistoso, bueno, no tan chistoso, pero pues sí nos gritaban en la calle así como las luces, pero pues no entendíamos muy bien, pero pues era porque íbamos con las luces apagadas, ¿no? ¿Está en loop? Pues Pasó ahorita, ¿verdad? no, pues no, dura como recorrido. 4 minutos, sí, es un recorrido. Pero sí, o sea, justo, por ejemplo, esa parte me gusta mucho, es como... Es muy esquizofrénico, ¿no? Ajá. Y también esta cosa como de la luz, ¿no? O sea, no ves nada, no hay nada, pero la luz es como va dibujando, es como de pronto un poco pictórico. Y bueno, a la par también me interesaba mucho, investigar otras ciudades del mundo, ¿no? Cómo ha sido este cambio también de iluminación, ¿no? Entonces empecé a trabajar con el archivo fotográfico de la NASA, del cual rescato algunas imágenes que a mí me interesan, ¿no? Y por ejemplo vemos algunas ciudades con media transformación o algunas que prácticamente no han sido transformadas, ¿no? Y otras como Tokio que prácticamente han sido transformadas totalmente, ¿no? No siempre se trata de tecnología LED, ¿no? Muchas de la iluminación de Tokio es iluminación fluorescente, pero bueno, esta cualidad como blanca, ¿no? Es la que me interesaba a mí y por eso también está como pues remarcados algunos aspectos. Y el archivo fotográfico está en línea. Sí, el archivo fotográfico está en línea, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones te puedes bajar hasta el RAW de la cámara, entonces sí está padre. Por ahí de 2015, bueno, siempre me ha interesado como algunos aspectos de la arquitectura, ¿no? Del paisaje urbano. Por ahí en 2012 trabajé un proyecto que tenía que ver con el registro de las azoteas, ¿no? Todas las actividades que se hacían en las azoteas del centro de Monterrey, y en aquel momento me encontré con el concepto de la quinta fachada, ¿no? Que es esta, pues tenemos las 4 fachadas habituales y la quinta fachada se refiere a la azotea, ¿no? Después, para este trabajo, me encontré también con algunos conceptos de arquitectura. En este caso le llaman algo la sexta fachada, ¿no? Se le conoce como la sexta fachada, y bueno, se refiere a recordar el espacio no por los elementos arquitectónicos, ¿no? Que estén ahí, sino más bien una cosa como de percepción o de recuerdo, ¿sí? Es como algo intangible, vaya. Por ahí de 2015 o 14, sí, 14, cuando estaba la administración del PAN, ¿no? en el gobierno municipal, se mandaron a poner algunas luces de color azul en pasos de desnivel o puentes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esto es aquí cerca, creo, en Las Torres, ¿no? Entonces, bueno, salieron por ahí varios como periodicazos, ¿no? Obviamente diciendo que se trataba de, pues, de tomar acción política, ¿no? Que eran los colores del partido que en este momento estaba como a cargo, etcétera. Y bueno, el gobierno decía que no, que era simplemente una cuestión como de adornar el espacio, que se viera mejor, más limpio, etcétera, ¿no? Pero bueno, me interesó mucho porque también estaba como este debate, ¿no? Estaban las luces y era como toda la cuestión como política. Y después en 2017 lo que ocurre es que ahora que está nuevamente como la administración del PRI, manda a quitar todas estas luces azules, ¿no? Y nada más deja las blancas, ¿no? O pone por ahí algunas blancas. Pero igual me interesa mucho como antes y después, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo único que hacen es apagarlas, o sea, prefieren que esté totalmente oscuras, ¿no? Como en vez de que hayan los colores del partido, ¿no? También por ahí me empiezo a interesar por estas imágenes cartográficas, ¿no? En este caso particular me encontré con una imagen satelital de Monterrey o del área metropolitana de Monterrey y me interesó mucho, digo, esta ya es una imagen como intervenida, pero todas las manchas blancas, ¿no? De alguna forma este mismo fenómeno que yo estaba como registrando a paso peatonal, pues lo observaba de esta forma, ¿no? Desde satélite.
Entonces lo que empecé a hacer fue como mapear todas estas zonas, ¿no? En este mapa. Entonces si se fijan esas como manchas blancas, sobre todo en el centro, ¿no? Ellos dicen sí, vamos transformando la ciudad y estamos como a la vanguardia, pero si lo ves como en porcentaje, en realidad pues le falta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este mapa, también lo que hice fue construir una pieza. Compré, pues no sé, muchos LEDs. Y bueno, empiezo como a clasificarlos, ¿no? Hago este mismo mapa, hago pues como un recorte en láser, en donde después lo empiezo como a llenar de todos estos LEDs, ¿no? También por ahí les iba dando como cierto patrón, un patrón que encontré de acuerdo al crecimiento de la ciudad, ¿no? Es decir, ciertos años o ciertas décadas se fue como exponenciando el crecimiento, entonces de ahí había como ciertas zonas marcadas que a mí me interesaba, ¿no? Luego, bueno, después de colocarlo, hubo que soldar todos esos LEDs, ¿no? Empezar a delimitar las zonas, ¿no? Que fue todo esto. Y bueno, creo que al final fueron como 2.500, 3.000 LEDs, una cosa así los que usé. El mapa era como de 1,50 m más o menos de largo, ¿no? Que fue esto de aquí, que sigue en proceso. Por ahí pues no he tenido mucho tiempo ni recursos para terminarlo, pero bueno, al final echamos a andar como toda esta parte del mapa, ¿no? Son como los distintos LEDs. Y bueno, lo que me interesaba realmente era como mapear las zonas que yo originalmente había visto pues en esa imagen satelital, ¿no? Eso es todo. Esto termina en una exposición por ahí en un espacio que se llama No Automático, un espacio independiente por acá en el centro de Monterrey. Presenté este trabajo con una beca que ofrecen acá del Financiarte, que es para producción, y bueno, terminó siendo por ahí el video que presenté ahorita, unas fotos de estas de antes y después, el mapa, que lo vemos aquí abajo, y también me interesaba mucho llevar esta idea de la sexta fachada, lo que platicábamos ahorita, llevarlo también como a in situ, ¿no? Al espacio. Entonces, lo que hice fue en este cuarto, ¿sí? Intervenirlo también con unos LEDs. Y lo que ocurría aquí era que en un lapso prolongado de tiempo tú no te dabas cuenta, pero de repente ya estaba el ambiente blanco o de repente estaba como el ambiente azul, ¿no? O sea, coloqué por ahí unos LEDs. No sé, por aquí creo que había otro. ¿No? Así era como se veía blanco. ¿No? También aquí hay algunos. No sé si lo voy a correr. Y bueno, esa fue como la instalación que hice, ¿no? Entonces lo que ocurría es que eran estas fotos en blanco y negro, ¿no? Y justamente dependiendo de la luz que hubiera, pues tenían pues cualidades distintas, ¿no? También por ahí, pues la verdad que me obsesioné un poco con este como mapa. Lo he hecho foto, lo he hecho caja de luz, lo he hecho instalación, lo he hecho video, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hice fue igual. A partir de esta imagen que veíamos, construí pues una especie de base de datos, ¿no? En donde yo le decía cuáles píxeles eran amarillos, cuáles píxeles eran blancos, y a partir de esa información pues realicé esta animación, ¿no? En donde si observan las zonas como mapeadas de blanco están constantemente parpadeando, ¿no? Como aleatoriamente. Entonces me interesaba mucho como replicar esta idea como de lo fallido también en el mapa, ¿no? Entonces nada más va girando, ¿no? De pronto te vas como pues adentrando también, ¿no? en la ciudad, es decir, va aumentando el zoom.
Y bueno, mucho de este tipo de trabajo lo estoy realizando con Processing, que es un software por ahí que es libre. De pronto algunos proyectos me interesa como darle una salida en físico y otras de pronto me interesa mucho aprovechar como estos recursos de la web o recursos de dispositivos, ¿no? Como para darle esta otra salida digital. Por ejemplo, este es otro video. Este ya es otro proyecto, pero vaya, parte más o menos de la misma idea. Lo que hago en este caso es agarrar fotografías que comprenden la región entre México y Estados Unidos. ¿Sí? En este caso es Tijuana y San Diego. ¿Sí? Y bueno, también como dimensionar el fenómeno de la frontera, ¿no? Desde esta perspectiva me interesaba mucho. Entonces, en realidad aquí lo que hago es una instalación que está conformada por este video, ¿no? Donde lo único que hace es como estar pues desbaratándose, reintegrándose, ¿no? Como se construye y se deconstruye, ¿no? Entonces era este video, ¿no? Ahí va otro como efecto. Bueno, era este video con este otro tablero LED, ¿no? Es un tablero que compré chino y que pues empecé a programar, ¿no? Lo que hice fue inyectarle como información que tuviera que ver con el territorio, ¿no? Pero información como muy cotidiana, es decir, por ahí aparecen como los códigos postales respecto a ambas zonas. Por ahí eso es las luminarias que cambiaron en Tijuana, cambiaron 63 luminarias de amarillos a blancos, ¿no? Entonces era nada más como disparar información, y por otro lado estaba esta pantalla, ¿no? Que estaba pues de alguna forma como, o lo que quise hacer es una especie como de análisis de la frontera, ¿no? Entonces al final teníamos estos dos dispositivos, pues de alguna forma como intercomunicados, ¿no? Eso fue de lo primero que hice con este tema de la frontera, creo que fue por ahí de 2014. Y a partir de ahí me interesó pues mucho esta idea de trabajar la imagen como a nivel píxel, ¿no? Es decir, además de tratarse de territorio, pues me interesó mucho esta idea como de poder armar tus propias imágenes, ¿no? Entonces, en este caso lo que hago es agarrar una imagen de día, creo que esto es en Caléxico, es la frontera, una imagen de día y una de noche, y con este software lo que hago es construir una nueva imagen intercalando sus píxeles, ¿no? Es decir, agarro un píxel de día, un píxel de noche, píxel de día, píxel de noche, y a lo último tenemos como esta malla que de pronto parecen dos transparencias, pero si tú te acercas a verla, en realidad se trata de una pues cuadrícula perfecta, ¿no? Este proyecto lo que me interesa mucho es, por una parte, o reforzar la idea de la frontera o diluirlo, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejercicios lo que hago es como agarrar esa imagen donde de pronto ves claramente la delimitación, ¿no? Por la línea, y volverla a integrar en algo donde totalmente se diluye, ¿no? Toda esta idea. Entonces son estas tres fotos, y es decir, los mismos píxeles que están aquí son los mismos píxeles que están acá, ¿no? Después por ahí, bueno, también me empiezan a interesar algunas cosas que tienen que ver con la instalación. En ese tiempo tomé un curso de video mapping, ¿no? Entonces lo que hice fue generar también esta instalación, ¿no? Donde presentaba una tierra pues que no se asemeja, digamos, con el paisaje habitual, ¿no? Lo que tenemos aquí es una cosa cúbica, donde su eje de rotación es errante, ¿no? Es decir, de pronto lo que giran son los polos, ¿no? Si ocurriera eso aquí, pues no sé qué pasaría.
pero pues no es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, me interesó como, pues tener esa otra como percepción de la Tierra, ¿no? Generar de pronto como un punto de quiebre. Y bueno, era una instalación a 2 proyectores, bueno, donde se hicieron antes como las animaciones, etcétera, ¿no? Igual sigo como con esta idea de trabajar con la página de la NASA, ¿no? Aquí lo que hago es agarrar como unos timelapse, ¿no? De algunas zonas o que se han visto afectadas o que se han recuperado después como pues de ciertos desastres naturales, ¿no? Entonces también esta como ir y venir me interesaba mucho, de pronto es como un, no sé, como un respiro, ¿no? Como una especie de respiro donde no termina de acabarse, pero tampoco termina como de construirse. Agarraba algunas imágenes también de la NASA, en donde se veían como algunas partes de las estaciones espaciales, ¿no? Entonces, de lejos, bueno, ese naranja es un azul, ¿no? Etcétera. Lo que hice fue convertirla a su negativo, ¿no? De tal forma que por ahí existe un juego mental en donde si tú quedas como viendo fijamente como el centro, ¿no? Esos colores pues inciden en tu retina y una vez que pasa el color, o más bien pasa la imagen a blanco y negro, lo que te queda a ti es el remanente, es decir, vuelves a ver como el azul de la Tierra. Si alguien quiere hacer el ejercicio, no sé si funcione muy bien. ¿Sí funcionó? Ok. Sí, entonces también era como una pantallota de, no sé, 4 metros por 3, 2, no sé. Pero sí, o sea, sí era como muy, muy padre el efecto. Y bueno, aquí lo que me interesó era que de pronto estas imágenes parecieran como asentamientos o edificios o no sé, me daba como esa sensación, ¿no? Y de pronto como develar esta idea de que no estamos todavía en el espacio y se trata de la Tierra lo que estamos viendo, ¿no? De pronto unos ambientes como medios marcianos, pues no sé, me interesaba como ese ejercicio también. Y bueno, a esto lo llamé Let's Urbex Universe, es el título. Por ahí Urbex es un término que hace referencia como a exploraciones a las afueras de la ciudad, sobre todo como a espacios que están abandonados, ¿no? Entonces tomo como ese nombre y bueno, es como un juego de palabras por ahí, ¿no? Por ahí también algo que me interesa mucho es la cuestión como del tiempo, ¿no? La imagen en el tiempo. Por ahí esta idea del time-lapse también la retomo en algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo que hago aquí es tomar un time-lapse que ya existía, ¿no? De 24 horas, en donde prácticamente, pues cuando vuelve a empezar el día es exactamente la misma imagen, ¿no? Es decir, pareciera que se convirtiera en un loop. Entonces lo que hice fue armar fueron como 400 pequeños videitos con un frame de diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces acomodé nuevamente la retícula y pareciera que tiene una especie de movimiento, ¿no? Aquí, bueno, me interesó mucho algunas ideas que tenían que ver con el arte cinético, ¿no? Algunos autores por ahí que proponen esta idea como de movimiento virtual, que hay como una especie como de contemplación, no sé, empecé a ver como mucha obra de ese tipo, me interesó mucho y bueno, quería yo trabajarlo como en video, ¿no? Entonces sí es como esa transición, ¿no? Va y viene, si se fijan, ahí está como el bloque que pertenece a la noche, el bloque que pertenece al amanecer, etc. También empiezo a trabajar con esta misma idea a partir de los videos de Webcams de México. No sé si conozcan la plataforma, ¿sí? Por ahí de repente sacan videos de cómo estalló un volcán o cómo se vio la lluvia tal día, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es meterme al sitio y estar descargando todas las imágenes que se generan en ese sitio para después armar estas especies de retículas, ¿no?
Lo que tenemos aquí son los que fueron 30 o 31 días correspondientes a todo un mes, creo que es el mes de marzo del 2016, ¿no? Y los acomodo como en esta especie de, como de calendario, ¿no? Que también es una retícula. Entonces lo que estamos viendo pues es todo el paisaje del mes de marzo, ¿no? Por así decirlo. Esas pequeñas diferencias, no sé si vieron que algunos se apagan antes, otros se apagan después. Lo que sucede ahí es que no siempre las cámaras logran registrar todos los frames que debieran, ¿no? Entonces hay cámaras que tienen 1500 frames, y hay otros que tienen 2200, ¿no? Entonces yo lo que hago es agarrar esos mismos frames y todo igualarlo a 24 segundos. Entonces por eso de pronto se generan estas como diferencias, ¿no? Y bueno, este proyecto, creo que ya es lo último que traigo, lo presenté también como pues en una manera como de project room, ¿no? Es un espacio que se llama Un Cuarto, que está acá en Nave Tampiquito, ¿no? Donde presenté también, era el video que veíamos ahorita, creo que no se ve. Estas otras imágenes, ¿no? Que sí eran como un registro que hice de un atardecer, de un amanecer, y después utilicé como esta idea de una transición también, ¿no? Para acomodarlas en una retícula. Entonces eran esas dos imágenes. Y también por ahí hice esta instalación, ¿no? Que lo que hacía era que tenía un sensor de proximidad, ¿no? El cual tú te acercabas, hacía que la cámara web se activaba, te guardaba como por unos 3 segundos y después tú te empezabas como a reproducir dentro de esa pantalla, ¿no? Entonces quedabas tú, digamos, capturado hasta que alguien más llegara y volviera a activar el sensor, ¿no? Igual si tienen algunas preguntas o comentarios, pues ya lo platicamos, ¿no? Igual por ahí si quieren checar algo como más del trabajo. Están por ahí estas páginas, ¿no? Un Tumblr, No Pasa Nada, con Z, un Instagram, por ahí como ivanman020 o ivanmanriquez.mx, ¿no? También rapidito, quiero aprovechar para invitarlos a un taller que inicia el próximo lunes, 2 de octubre. Son lunes, miércoles y viernes. Estamos por acá en la Colonia Terminal, muy cerca del metro de Félix U. Gómez. Y bueno, es un taller de 5 sesiones con un costo de 800. Y también ahorita, pues si se inscriben 2, el costo sería de 600 por persona, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, pues por ahí nos puede escribir a 360, ¿no? Es como el estudio. Entonces, ahí si a alguien le interesa, vamos a estar viendo formatos y dispositivos, bancos de imágenes, imagen de movimiento, imagen cartográfica e imagen interactiva. Gracias.